Abba Yahweh, live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. A nuestro Padre Rey Yahweh le suplico que continúe poniendo en mí el miedo y el temblor en todo momento que invoco su presencia. Un placer nuevamente saludarlos, siervos, siervas amadas, tratando de dar lo que nuestro Creador me ha dado, lo que me permite hablar, lo que me ha permitido entender. Acuérdese de que nosotros estamos en una estatura ascendente cuando nos sometemos en obediencia, cuando nos sometemos al proceso, así sería lo mejor, cuando nos sometemos al proceso de tratar de ser obedientes, ser honestos y ser humildes. Y las demás situaciones que van acomodadas con la justicia y el amor al prójimo. Ahí es cuando nosotros ya empezamos a tener acceso a lo que nuestro Creador quiere que hablemos. Él es el que nos hace hablar lo que dijo nuestro amado Jesús. No os preocupéis por lo que tenéis que hablar en aquel día. Nuestro Creador hablará por ti. Estas definiciones, siervos amados, de estas epístolas, como le vuelvo a repetir, es un proceso que me ha traído a estas definiciones y se las estoy dando en un 99% literal lo que dice la palabra. Y es cuando uno deja de grabar y con los meses o los años o el tiempo empieza nuevamente a grabar. O sea que en ese tiempo que usted deja de grabar, es instruido. Nuevas ideas vienen hacia usted. Nuevas definiciones vienen hacia usted. La comprensión de la palabra viene ya con una gran diferencia a lo que en tiempos anteriores usted comprendía. Grande bendición, siervos amados. Gocémonos porque estamos tratando de agradar a nuestro Creador en el nombre de Jesús. Capítulo 2 del libro de Efesios. Vamos a repetir el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de nuestro Creador. Aquí sería porque por la benevolencia de nuestro Creador sois protegidos por medio de creer en nuestro Creador, y esto no de vosotros, pues es don de nuestro Creador. Suena bastante diferente, ¿verdad? Ahí cambiamos salvo, es lo más importante. Salvo es protección. Salvo es infierno, es cielo. Cristianamente hablan de lo que nosotros comprendemos. Cuando dice, yo soy salvo, usted es salva, él no es salvo. Protección, somos protegidos por medio del creer en nuestro Creador, no por medio de la fe.
y esto de vosotros, y esto no es de vosotros. O sea que nosotros no es porque nosotros quisimos, es la benevolencia de nuestro Creador que nos hizo ya dar el peso correcto cuando fuimos juzgados y nos dio el grande privilegio de entrar a una nueva religión, llamémosle así, a una nueva enseñanza, a una nueva comprensión de la vida. Ya estamos comprendiendo que el cuerpo humano no es nuestro verdadero ser. Nuestro cuerpo humano es nuestro cuerpo secundario, si es que le podemos llamar cuerpo. Y nuestro cuerpo es del espíritu, es el cuerpo primario. Nuestro espíritu es el primario, es nuestro verdadero ser. La carne para nada aprovecha, dice la palabra. Sangre y carne no heredará el reino de los cielos. Nuestro espíritu es el que siempre está en contacto con las esferas celestes, con lo espiritual, con lo sobrenatural. Hemos sido hechos para siempre. Pero las enseñanzas en nuestra religión nos dan a entender pues de que somos el cuerpo humano y esperamos la resurrección. Y somos salvos en Jesús. Y siempre dirigido al cuerpo humano. Y no, siervos amados, siervas amadas. El cuerpo humano termina su misión y lo devolvemos a la tierra, que se convierta en polvo, porque el polvo ha sido sacado, como se le dijo a Moisés, a nuestro patriarca Adán. Con el sudor de tu frente te alimentarás, le dijo, hasta que regreses al polvo, porque del polvo fuiste tomado. Nuestro espíritu es el que está en la situación que es juzgado, que es puesto en balanza todos los años. En la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del juicio, que ya se aproxima. En esa fiesta, que se revela en capítulo 23 de Levíticos, en esa fiesta todos somos puestos en balanza, toda la creación. Y tratemos de siempre estar limpios en nuestro espíritu. Todo pecado cometido es confesado inmediatamente en el mismo día. Se pone el sol ahí y se va el pecado. No estemos arrastrando inmundicias. Siempre estar limpios. Cuando seamos pesados, ahí es como cuando le dice el Nuevo Testamento, recibiremos la corona de gloria. Recibiremos el visto bueno de la creación, en que se nos va a dar mejores atributos en este año venidero. Pero cuando somos encontrados culpables en pecados, en faltas, y no las hemos pero ni confesado, cuando nos pesan, salimos en una pesa baja. Lo que viene ese año es castigo. Castigo en situaciones que van a venir a nosotros que no nos van a agradar, que no nos van a hacer reír, sino que nos van a hacer llorar. Sufrir es castigo. Reír es bendición.
es un regalo. Pero hay una enseñanza también que se nos dice que el sufrir es el que nos ayuda a purificarnos. Porque el dolor del sufrimiento lo recibe el espíritu y lo refleja al cuerpo humano. Que el cuerpo humano llora, gime, se lamenta, pero en sí el dolor, el lloro, el gemido, viene del espíritu. Llegó un fulano a ver al doctor y el doctor estaba ocupado. Le dijeron, siéntese, espere. Y empezó él a gemir, a llorar del dolor que llevaba. Y el tiempo fue transcurriendo. Y la necesidad de él era ver al doctor para que le quitara el dolor. Cuando le llegó el turno le dijeron, pase, le dijeron, el doctor está disponible para verlo. Saludó al doctor, el doctor le dijo, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Mire, doctor, le dijo, traigo un dolor insoportable que ya no lo aguanto. Necesito que me ayude, me dé medicina para calmar este dolor. El doctor era un médico estudioso de las escrituras hebreas y de los libros que están alrededor de la Torah, de la Mishnah, de la Kabbalah, del Zohar, de los Midrash. Un doctor estudioso, espiritualmente elevado. Se le quedó viendo y le dijo, mira, le dijo, claro que te voy a quitar el dolor, le dijo. Y le empezó a preguntar los síntomas, ¿verdad? Y a dónde estaba ubicado el dolor. Y un poco de su historia, ¿verdad? Para poder sacar conclusiones, para darle la medicina. En eso estaban cuando el doctor le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, ¿tú sabías que el sufrir, el lamentarse de los dolores o de las situaciones que nos hacen llorar, nos hacen sufrir, es una de las situaciones que nos ayudan a purificarnos? Vamos limpiando todos aquellos pecados que no hemos confesado, que no nos hemos arrepentido, que todavía estamos arrastrando secuencias de esos pecados. Y el dolor ayuda a pagar esas faltas. Cuando el brother oyó ese mensaje, se paró, ¿verdad? Siéntate, le dijo el doctor. No, ya no, le dijo. Ya no quiero medicina, ya no quiero nada. Necesito llorar, dijo. Necesito gemir, necesito que este dolor siga en mí para pagar mis culpas, para pagar mis pecados,
¡Wow! ¡Qué enseñanzas más preciosas, ¿verdad? ¡Qué enseñanzas más preciosas! En el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando dice obras, se refiere a la ley de nuestro Creador, especialmente los 10 mandamientos. No por no tener a otro Dios diferente a nuestro Dios, te vas a ser salvo, sino que es por creer, por fe. No es por no matar, es que te vas a ser salvo. Esas son las obras a lo que se refiere. No por obras, no porque cumplas con la ley para que no te gloríes, para que no te envanezcas, para que no digas tú cumples la ley y eres salvo. Eso es lo que nos está dando a entender. Pero automáticamente, siervo amado, usted cumple con la ley, usted es protegido. Usted es protegida, todo le sale bien. Pero si usted y yo tenemos a Jesús y andamos arrastrando pecados, no nos va bien. Esa gracia no funciona en nosotros. Verso 10 del capítulo 2 de Efesios. Porque somos hechura suya. Hechura suya, hechura de nuestro Creador. Eso es lo que nos está dando a entender. Porque somos hechura suya. A lo que dice el libro de Génesis capítulo 1, cuando fue creado el hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí es donde está diciendo, somos hechura suya. Claro, nuestro Creador permitió que nos hicieran así. Pero, quienes nos hicieron, quienes hicieron el muñeco, el cuerpo de Adán, fueron los seres divinos, no fue nuestro Creador. A lo que le llaman Elohim, fueron los Elohim, los seres divinos. Eran varios, y entre ellos hablaron, hagamos al hombre a nuestra imagen, parecidos a ellos. Ellos tenían cuerpos físicos, siluetas como nosotros los humanos, conforme a nuestra semejanza, que tuviésemos todos los atributos en nuestra cara, en nuestros cuerpos y nuestras necesidades fisiológicas, semejantes a ellos, a la imagen de ellos. No sucede nada sin que nuestro Creador nos lo haya mandado. Hechura de nuestro Creador. Les dio la libertad a los seres divinos que nos formaran de esa manera. Pero no fue nuestro Creador directamente el que hizo el muñeco de Adán. Si usted se da cuenta en todo el capítulo 1 de Génesis, la creación, solo aparece el título de Dios en nuestras Biblias regulares.
Dios, 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 Dios. Y cuando usted ya pasa al segundo capítulo de Génesis, capítulo 2, verso 4, considero. Dice, Dios, dice, Jehová, Dios, dice. Ahí ya menciona otro título, miren. Jehová. Ese título de Jehová no es mencionado en todo el capítulo 1 de Génesis. Ya en el segundo capítulo sigue mencionando el nombre de Dios. Pero antes de mencionar el nombre de Dios, menciona el nombre de Jehová. Porque así le llaman estas Biblias a nuestro Creador. Le esconden su nombre de Yahweh. El bendito sea nuestro Padre Altísimo. Entonces ya ahí aparece la presencia de nuestro Creador, que no es en sí nuestro Creador. Es el ángel de nuestro Creador que lleva su nombre. Y Él es el que le sopla aire en las narices de Adán. Ya los Elohim, los dioses, los dioses, ya habían hecho el muñeco de tierra. De la tierra siguiente al nivel de 1 a 7, 7 tierras. Estamos en la tercera tierra, que le llaman Eret en hebreo. Y la próxima tierra es Adamat, la cuarta tierra. De ahí es donde viene el nombre de Adán, la tierra de Adamat, Adán con M, no con N. Esos son los principios básicos que nos han escondido, que los israelitas los esconden desde que le dieron las escrituras a Filadelfo Ptolomeo, uno de los cuatro cabezas de Magno en el tiempo del imperio de Grecia. En el verso 26, capítulo 1 de Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí estamos ya. Ahí estamos ya cuando ya dice que nos creó a su hechura, somos hechura suya, dice el libro de Efesios, ¿verdad? Pero en sí estamos viendo ahí que en el 26, 27, 28 de Génesis, pues es los seres divinos los que crean al hombre. Y ya cuando pasamos al capítulo 2, el verso 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra. Ahí empieza ya, miren, Jehová Dios. El día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
en el verso 5, verso 4, capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Allí es donde aparece por primera vez el segundo título, que según se nos da a entender que es nuestro creador. Tanto el título de Dios como Jehová es título de nuestro creador, pero no. Dios se refiere a los seres divinos y no está en singular, sino que está en plural en la escritura hebrea. Dice el primer verso en Génesis, Bereshit bara Elohim. ¿Sí? Bereshit bara Elohim. Elohim es plural. Bereshit, principio, bara, formaron o crearon. Elohim, con M al final, plural, seres divinos, fuego, agua, tierra. Bereshit bara Elohim, Hasamaim eret. Hasamaim, Sha, fuego, Maim, agua, eret, tierra. Ahí estamos ya con una comprensión más elevada a qué se está refiriendo. No es como se nos dice cristianamente, pues que capítulo 1 de Génesis, verso 26, 27, 28, 29, pues fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador Dios. No. Y otros líderes van más allá y dicen, ahí es donde empieza la Trinidad. Ahí es donde nuestro Padre Dios le está hablando a nuestro Padre Jesús y le está hablando a nuestro Padre el Espíritu Santo. No, siervos amados, no es así. En el verso 4 del capítulo 2 ya aparece nuestro Creador, que malamente le ponen el título de Jehová. Hoy en el verso 7, dice, en el verso 7 del capítulo 2 de Génesis, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios, los seres divinos formaron el cuerpo de Adán de la tierra, del polvo de la tierra, de la cuarta tierra. Y Jehová sopló aire en las fosas nasales de Adán, y fue el hombre un ser viviente. Y fue Adán un ser viviente. Eso es lo que nosotros somos. Nuestro creador no es espíritu, es un ser viviente. Si es que le podemos llamar ser, porque son términos de nuestro lenguaje, nuestra cultura humana. Y nosotros somos seres vivientes. Y nuestra composición es el cuerpo humano y nuestro ser viviente, al que malamente le llamamos espíritu. Eso es lo que somos. ¿Cuándo aparece el término alma? El término alma aparece cuando aparece la filosofía griega. Acuérdese, la historia nos dice que un promedio de 300 años antes que naciera Jesús, obligaron a los israelitas, los ancianos israelitas, los griegos,
que tradujesen las escrituras del Antiguo Testamento, los 39 libros, del hebreo al griego. Todo ese tiempo ellos tuvieron esas escrituras. Ellos empezaron a estudiarlas. Y según ellos a componer lo correcto, lo incorrecto, y hacerle cambio en su filosofía. Pero en sí, desde que los israelitas fueron presionados a que le tradujesen las escrituras a los griegos, ellos dijeron, ¿cómo les vamos a dar las escrituras completas a estos incircuncisos, a estos malnacientes, desobedientes a nuestro Creador? Es algo que a nosotros se nos ha dado. Y desde ahí empezaron a hacer cambios. Ya el empiezo de la Escritura, capítulo 1 de Génesis, verso 1, ya ponen el título de nuestro Creador en singular. Y el título en las escrituras hebreas, sin traducción a ningún lenguaje, está en plural. A lo que malamente le llamamos Dios, está en plural. Pero en sí, la palabra Dios o dioses no es agradable a nuestro Creador. Si la usamos nosotros es para darnos a entender entre nosotros de quién estamos hablando. Porque son los nombres populares que nos han dado desde pequeños. Pero en sí, cambian el título de plural y lo ponen en singular. Y ya viene Grecia y quita ese título en hebreo de singular y pone su título griego, su dios, Zeus. Eso es lo que quiere decir. El primer capítulo, verso 1 de Génesis. En el principio Zeus creó los cielos y la tierra. Acordémonos que la filosofía griega es extensa y es una filosofía que viene de otras latitudes, de otras constelaciones. Son seres rebeldes a nuestro Creador. Y ellos son los que han formado el Nuevo Testamento, en especial las epístolas. Ellos son los que le pusieron el nombre a Jesús. Y ese nombre de Jesús no tiene ni 5 siglos que apareció ya en las Biblias regulares. El ejemplo lo tenemos en la Biblia del oso, la primera escritura que nos dieron. Fue hecha por 2 curas, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Se nos dice que
Casiodoro de Reina era el que escribía y Cipriano de Valera era el que definía, ponía los detalles, corregía. Allí no aparece todavía el nombre de Jesús. Lo mencionan con el nombre de una E, una I, no, una I, una E, una S, una B pequeña y una S. Y ese veces, más o menos es la pronunciación. Y ese veces. No existía la J todavía. Acuérdese, estos mensajes ya están grabados en varias grabaciones que nuestro Creador me ha permitido grabar. Usted ya lo oyó, bendición, pero hay quienes no lo han oído. Y son personas nuevas que se van poniendo, atraviesan nuestros caminos o nosotros atravesemos sus caminos y entramos en contacto por medio de las grabaciones. No se moleste que usted ya recibió estas humildes enseñanzas, humildes definiciones y las está oyendo nuevamente. Hay aquellos que nunca las han oído y es para ellos. Y de oír, dice, viene la creencia. Lo que malamente dice, de oír viene la fe. Desde ahí empiezan a hacer los cambios. Los israelitas le hacen cambios para no darles exactamente lo que se les ha dado a ellos. Y los griegos empiezan a formar su propia doctrina, haciéndole cambios. Y ya toman la decisión de hacer una nueva escritura. Y ya cuando deja de ser imperio, dentro del imperio de Roma, toma las escrituras con la Vulgata de Roma, copia de la Septuaginta de Grecia. De la Septuaginta de Grecia sale ya la Biblia Vulgata de Roma, copiando lo que los griegos ya habían hecho y copiando parte del Antiguo Testamento para acomodar las profecías a Jesús. Que Jesús no necesita de esas escrituras. Él trajo su ministerio propio, su poder propio. Trajo su divinidad propia, como todo un Mesías. Repito nuevamente, quienes tienen necesidad de esas escrituras, de esos cambios que hicieron, es la Iglesia de Grecia y la Iglesia Católica. En esos cambios formaron lo que ahora en día tenemos como Nuevo Testamento, como la vida de Jesús, la historia de la vida de Jesús. Que Dios amó mucho al mundo, por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos da a entender que Dios mandó a Jesús a que fuese sacrificado en holocausto, fuese crucificado en una cruz, que quitaran la vida. Y esa sangre nos iba a limpiar los pecados. No, siervos amados, es una historia que se va escribiendo poco a poco, con definiciones que no son agradables a nuestro Creador. Nosotros no tenemos ningún sacrificio humano en el Antiguo Testamento.
Lo que nuestro Creador hizo con Abraham fue probarlo para ver si era capaz de ofrendarle a su hijo en sacrificio. Porque Abraham venía de una tierra pagana, de una cultura pagana, de unas religiones paganas que sacrificaban a sus hijos, a sus dioses. Y entonces nuestro Creador lo prueba. Si Abraham hubiese estado en Ur de los Caldeos, no lo hubiese sacado nuestro Creador. Nuestro padre Abraham hubiera terminado sacrificando a sus hijos en holocaustos, quemándolos, ofreciéndolos a sus dioses. Entonces la conclusión es, si Abraham estaba dispuesto a sacrificar a sus hijos, a sus dioses, a ver ahora si está dispuesto a sacrificar a su hijo predilecto, a su hijo querido. Ahí le ponen a su único hijo, no, ya era el segundo hijo de Abraham. Ismael fue el primero, Ishmael. Isaac fue el segundo, su hijo querido, porque venía de su esposa Sarah, ya en esos días. Esa fue la prueba que le dio. Por eso es que el ángel le dice, ya no lo hagas, ya está bien. Y miró Abraham a un carnero que había quedado atrapado en las zarzas, en los bejucos, en las ramas de los árboles, de las plantas. Y ese fue el carnero que sacrificó en holocausto, ofreciéndoselo a nuestro Creador. Y hay una enseñanza que se nos dice con respecto al nombre de Jireh. Dios proveerá, dice. Cuando considero que al monte Moria lo llevó Abraham para sacrificar a Isaac. Y en el camino pues le dijo Isaac, padre, le dijo, llevamos la leña, el cuchillo, el fuego. ¿Y a dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Nuestro Creador proveerá, dice. Esa fue la respuesta. Entonces nos dice que el título de nuestro Creador de Jireh quiere decir proveerá. Pero cuando a Abraham le dicen que no lo mate, ¿verdad?, ni hay el cuchillo para asesinar a su hijo Isaac, el ángel le dice, no lo hagas, ya está bien. Entonces Abraham volteó la mirada y vio al carnero que había quedado atrapado. Entonces se nos dice que ese título de Jireh quiere decir nuestro Creador mirará, acoplándose cuando Abraham miró y vio al cordero atrapado en la rama. Jireh proveerá, Jireh mirará.
Grande bendición, siervos amados. En el verso 10, capítulo 2 de Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras vienen de Abel, ¿verdad? Las obras negativas vienen de Caín. Es el camino angosto y es el camino ancho. Todo lo creó nuestro Creador. Pero el propósito que nosotros hemos recibido a Jesús es para enmendarnos de nuestro camino pecaminoso. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero como somos hijos de desobediencia, no hacemos caso y empezamos a andar en caminos tortuosos de pecado, alejados de nuestro Creador. El título dice reconciliación por medio de la cruz, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, los que no eran judíos, ¿verdad? En la Biblia del Oso, la primera Biblia que nos dieron, no existe esa palabra gentil. Está la palabra gentes, a eso se refiere. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, las gentes, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Y ese es un pacto. Y el mismo Pablo dice que un pacto, aunque sea de hombre ya ratificado, no se puede invalidar, no se le añade, ni se le disminuye, no se cambia. Verso 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues sí, siervos, siervas, muchos de nosotros, pues, antes de llegar a Jesús, si teníamos una religión, no la practicábamos. No conocíamos lo que la Biblia nos enseñaba. Y eran solo teorías las que nosotros teníamos. Y las prácticas, en la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? No podemos generalizar. En la gran mayoría de nosotros, estamos en una práctica de una religión en la cual nosotros nunca la conocimos, nunca la estudiamos, nunca nos sometimos a ella. Y los que no teníamos religión éramos incrédulos, estábamos en peor.
condiciones. Y ya cuando recibimos a Jesús empiezan los cambios. Empezamos a ser nuevas criaturas. En aquel tiempo estabas sin Cristo, dice. Teníamos a la Virgen, ¿verdad? Teníamos a San José, alejados de la ciudadanía de Israel. Y estamos alejados todavía, siervos amados. Nosotros los cristianos, como no reconocemos el día sábado como el cuarto mandamiento, estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Lo que dice Isaías 56 capítulo y 58 capítulo son dos párrafos que nos dan a entender que si queremos ser israelitas, ciudadanos israelitas, que guardemos el día sábado, que practiquemos el día sábado, que no hagamos lo que nosotros queremos hacer, que nos abstengamos de hacer nuestras propias diligencias, sino que nos sometamos a lo que nuestro Creador nos está indicando, nos está enseñando. Entonces, dice, seremos ciudadanos israelitas. Que ya no diga el eunuco, que ya no diga el extranjero, o sea, que ya no diga el gentil para acomodarnos a este vocabulario, que ya no diga el gentil que ya no puede ser, que ya no puede pertenecer al pueblo de Israel. Guarda el día sábado, le dije nuestro Creador por medio de Isaías. Se te dará un nombre nuevo. Pertenecerás a Israel. Se te dará las riquezas de tu patriarca Jacob. Te hará subir al monte Sión, a las riquezas del monte Sión. Seguimos alejados de la ciudadanía de Israel por no practicar el cuarto mandamiento, por cambiar el día sábado por el día domingo, y ajenos a los pactos de la promesa. Pues es un pacto. Pues. La circuncisión es un pacto. Los mandamientos son un pacto. Pero aquí nos está señalando ajenos a los pactos de las promesas. Las promesas son las bendiciones que recibió Abraham y se nos niegan a nosotros esas promesas si nosotros no tenemos fe. Si nosotros no recibimos a Jesús. Si nosotros no creemos en el sacrificio de la cruz, como lo hizo el título, reconciliación por medio de la cruz. Y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es. Antes de que recibiésemos a Jesús estábamos alejados, pues, de esas promesas de bienestar. Andábamos sin rumbo y sin dirección, pues, en nuestra propia sabiduría, que nos dice que es una sabiduría animal, bestial, porque está alejada de la justicia, está alejada del amor al prójimo, sin esperanza, sin seguridad y sin nuestro Creador en el mundo. Nuestro Creador nunca nos deja, nunca nos deja. La palabra dice, aunque tu madre y tu padre te dejaran, yo nunca te dejaré.
vienen esas expresiones de nuestro Creador. El malo, la mala, nuestro Creador siempre anda en ellos. En el espíritu que el malo y la mala cargan, ahí anda una chispa divina que viene de nuestro Creador. La palabra dice el Dios de toda carne, el Dios de todo espíritu. Somos creación de Él. El libre albedrío ya es la tercera incógnita, llamémosle de esa manera, que tenemos que entender qué es el libre albedrío y cómo usarlo para purificar nuestro aliento de vida, porque somos seres vivientes. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si nuestra creencia es que en verdad Jesús fue sacrificado, se derramó su sangre. Si creemos nosotros que así fue, bendición, siervos amados. Si nosotros no creemos que fue de esa manera, bendición, siervos amados. Lo importante es que creemos en nuestro Padre Creador. Nuestro Padre Creador es un ser viviente. Y creemos en Jesús, en la divinidad de Jesús, como un Mesías, como un profeta, creación de nuestro Creador. Esas dos creencias son los pilares de nuestra existencia, de nuestra vida. Que la historia de Jesús se haya consumado de esa manera, que lo crucificaron en una cruz, que la sangre de Jesús fue para limpiar nuestros pecados. Bendición. Pero si Jesús murió de una manera natural, como la gran mayoría de nosotros que morimos, en su cuerpo carnal, que no es así como nos cuentan la historia, que con su sangre nuestros pecados son limpiados. Bendición, siervos amados. Si creemos de esa manera, bendición. Nada perdemos. Lo que tenemos que rescatar de Jesús son sus enseñanzas. Son sus enseñanzas. Jesús anunció su muerte, ¿verdad? Pero no anuncia que por medio de su sangre nosotros nos íbamos a limpiar nuestros pecados. Por medio de su muerte nosotros íbamos a tener vida eterna. Son enseñanzas que se necesitan más definiciones. Todos estamos aptos para confundirnos, para no entender, para equivocarnos. Pero claro está el mensaje. Nuestro Creador es el Creador de todos los seres vivientes.
existentes sobre la faz de la tierra, que han existido, que existimos y existirán. Jesús fue uno de ellos. La doctrina que le ponen alrededor de Jesús es una doctrina que Jesús no la enseñó de esa manera. Si usted le pone atención a la doctrina que enseñó Jesús, fue de justicia y de amor al prójimo. La palabra cruz, el objeto que le llamamos cruz, en los tiempos de Jesús se nos dice que no existía. No existía todavía ese nombre de cruz. A quienes les quitaban la vida eran colgados en árboles, ya sea ahorcados, como se ahorcó Judas. Un evangelio dice que Judas se ahorcó. Y otro evangelio dice que Judas se tiró en un precipicio. Y son evangelios de la misma Iglesia Católica. Y se contradicen unos con otros. Y por todos esos errores que han puesto en la vida de Jesús, cuando Jesús es asesinado, llamémosle de esa manera, y todos los seres que estuvieron alrededor y participaron en ese asesinato, y cuando lo fueron a poner a la cueva y luego lo hacen resucitar, todos esos errores que fueron dejando en esa historia ponen en duda la segunda venida de Jesús. Si usted cree que Jesús va a venir, bendición, siervo amado. Si usted no cree que Jesús no va a venir, bendición, siervos amados. Bendición. Son teorías secundarias. Tomemos las teorías primarias, los pactos de nuestro Creador, los mandamientos de nuestro Creador, la justicia, el amor al prójimo. Bendición, siervos amados, bendición. Recibimos las bendiciones de Jesús. Con la ayuda de nuestro Creador, seguiremos en contacto el día de mañana con la nueva humilde enseñanza. Baruch Hashem Yahweh.